Hoy la que vamos a ver es durante ese peronismo clásico lo que tiene que ver con las asociaciones patronales o empresarias, digámosle como se quiera. Primera pregunta en ese marco, estoy considerando que ustedes ya lo vieron en historia por lo que tengo entendido, es ¿qué saben de la política económica del peronismo? Del primer modelo, ¿no? De cualquiera. O sea, del 45 Eh, al 55, digamos. que se buscó una empresa, o sea, se buscó hacer una producción de productos livianos, creo, Sí, y se buscaba subir el poder adquisitivo de los trabajadores para que puedan, o sea, se buscaba aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores Bien, y así puedan consumir. se bien, impulsaba la industria liviana, eso era. bien. ¿Algo más? Después estaba el IAPI, que era un sistema recaudador de las exportaciones rurales, que lo que hacía era, digamos, le compraba a los exportadores a un precio menor al del mercado mundial y lo revendía. Y con eso financiaban préstamos blandos a favor de la industrialización. Bien. ¿Algo más? Bien, a ver. Sí, en principio tenía una política económica de transferencia de recursos del agro a la industria y el fomento de la industria liviana, como bien ustedes lo dijeron. El fomento de la industria liviana, sobre todo, fue producto de lo que se pudo hacer, porque tenía la intención de fomentar la industria pesada, jamás se concretó, pero la intención existía. En ese marco, lo que nosotros sí vimos la clase pasada, eh, cobra relevancia en función de esto, es la lógica corporativista del peronismo, ¿no? Esta idea de los actores económicos, los actores sociales tienen que intervenir desde las instituciones que los representan en tanto actores económicos, no en tanto ciudadanos individuales, sino en tanto parte de un sector social o económico. Eso que nosotros lo vimos para los sindicatos, que también se hace evidente para la iglesia, para las Fuerzas Armadas, es un poco más esquivo en el marco de las organizaciones empresarias o patronales. Nosotros vimos, lo dijimos, que existían organizaciones patronales, sobre todo la más antigua y con más fuerza era la Sociedad Rural Argentina, y había surgido a principios del siglo XX la Federación Agraria, que representaba a los pequeños productores agropecuarios, digamos, sobre todo a los arrendatarios, a los colonos, a gente que tenía pequeñas parcelas de tierra. De hecho, es un movimiento surgido en Santa Fe, justamente por las características de la producción propia de Santa Fe, que tiende a ser más de carácter colono. No estamos hablando, de todas maneras, y acá no hay que confundirse, no estamos hablando de campesinos. Campesinos no tenían, o no tenían una fuerte representación, por lo menos, ni tampoco nadie hacia dentro del Estado parecía estar demasiado consciente o le preocupaba demasiado la cuestión de los campesinos. Estamos hablando siempre de productores que generan un excedente. Ahora, en ese marco, ustedes saben, lo comentamos la vez pasada y además ustedes me lo dijeron, que durante la década del 30 aparecen los primeros rasgos de una industrialización por sustitución de importaciones en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario se crea una institución primigenia todavía en ese momento, que es la Unión Industrial Argentina. La UIA, que existe al día de hoy, que viene a representar justamente a las empresas de carácter industrial. Pero en lo que va a tratar de hacer es dialogar con estos sectores preexistentes. El diálogo con las patronales, digamos, con las asociaciones empresarias, la tenemos que enmarcar
no tanto en el primer periodo del gobierno de Perón, en donde, como ustedes dijeron, el foco estaba más bien puesto en la cuestión laboral, en otorgar derechos laborales, en representar a los sindicatos, en sumar a los trabajadores al gobierno nacional, sino más bien en la segunda parte del gobierno peronista, a partir del año 51-52. ¿Por qué? Porque ese es el momento en donde el peronismo se enfrenta a una crisis económica y de modelo. Justamente por lo que ustedes dijeron, que se fomenta la industria liviana. Y el problema con fomentar la industria liviana es que uno requiere igual importar una cantidad de productos tecnológicos que sirvan para esa misma industria liviana. Los de la famosa industria pesada, que el país no tenía ni tuvo. Entonces ahí apareció un cuello de botella, que fue sobre todo cuando empezaron a bajar los precios internacionales de las materias primas que nosotros vendíamos, cae, digamos, el ingreso del Estado Nacional y entonces hay menos para repartir entre los distintos actores. Y empieza a aparecer con fuerza el problema de la productividad. Empieza Perón a escuchar los reclamos de los industriales, sobre todo de los industriales. Y esos reclamos estaban muy fuertemente ligados a el demasiado poder que tenían los sindicatos hacia adentro de la fábrica. ¿Se acuerdan que sobre el final de la clase pasada yo les comenté algo de que era una comisión interna, cómo funcionaba? ¿Sí? Entonces esa comisión interna lo que hacía era darle un poder al sindicato por sobre el accionar de la fábrica, que los industriales consideraban que era buena parte de la explicación de por qué la productividad en Argentina no era genial, digamos. Por el ausentismo de los obreros, por el poco horario laboral, porque el costo laboral era muy alto, justamente como los salarios eran muy altos, el costo laboral era muy alto, y todo eso conspiraba en contra de la posibilidad de generar ganancia y que esa ganancia se vuelque a la inversión. ¿Sí? Lo que, como funciona en términos ideales una empresa, es esa empresa genera ganancia y la ganancia se reinvierte en esa empresa para fomentar la tecnología, para ampliar la producción, para mejorar las condiciones. Eso es lo que no estaba pasando. Además, con la caída de los precios internacionales de las exportaciones de materia prima, el IAPI empezó a financiar a los productores agropecuarios. Entonces esto que González Bertolotto explicó bien, que era el Estado compraba más barato que el precio internacional y lo vendía a precio internacional, pasó a tener el reverso. El Estado seguía comprando al mismo precio que antes a los productores, pero el precio internacional era más bajo que eso. Entonces en realidad el Estado lo que estaba haciendo era subsidiar la producción agrícola. Con lo cual ahí se fue una pérdida de divisas importante. A partir de ese momento es donde el peronismo parece caer en la cuenta de que no se había enfocado y no conseguía tener un diálogo con las representaciones empresarias de una manera acabada, digamos, igual que con los sindicatos. No conseguía sentarlos en las mesas bien y poder negociar. Básicamente por cuestiones políticas, pero no solamente, sino porque durante todo el primer periodo del peronismo, justamente lo que había hecho Perón era ir quitándole cuotas de poder y en muchos casos ganancia, como el caso de lo agropecuario. Entonces se encontraba con una representación con la que no podía dialogar, lo cual para su esquema corporativo era un problema grande, digamos, porque el objetivo de Perón era el Estado se junta con los trabajadores y con el capital y resuelve ese problema. Pero resulta que el capital no tenía una representación muy fuerte y tampoco una representación que le permitiera a Perón sentarlo, digamos, una representación que quiera hablar con Perón. Lanza entonces algo que
no tuvo un montón de éxito, pero lo que sí hizo fue poner de relieve un nuevo actor. Porque lo que lanzó fue la CGE, la Confederación General Económica. ¿A quién aglutina la Confederación General Económica? Aglutina centralmente a los industriales más pequeños, a lo que hoy denominaríamos pymes. Pero además de ser más pequeños, lo que tenían era otro interés económico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de, en este momento al menos, de la UIA, hablamos de sectores industriales ligados a la exportación, ¿sí? Que producen una manufactura, un bien secundario, y lo exportan, cualquiera sea este. En cambio, cuando hablamos de la CGE, hablamos de, en general, un sector social, que son empresarios que tienen una empresa, pero que el bien que producen se vende en el mercado interno, o sea, se vende a los argentinos. ¿Cuál es la diferencia central entre una cosa y la otra a los efectos de una política de Estado? Esa sí fue una pregunta, digamos, intuitivamente. No. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia central entre estos dos tipos de industria distintos, digamos? Uno que vende en el mercado extranjero y otro que vende en el mercado nacional. Y que uno cuando vende en el mercado nacional intenta que el consumismo sea interno y cuando vendes en el mercado externo buscas que las empresas te compren, ¿no? Exactamente. Esa es la diferencia central y eso hace que haya posturas muy distintas sobre cuál es la salida económica, sobre qué es lo que mejora los rindes de una determinada empresa. Si yo tengo una empresa que lo que hace es vender en el mercado extranjero, a mí me sirve un dólar barato, por ejemplo, un bajo salario de los trabajadores y prácticamente ningún impuesto a la exportación, porque toda mi ganancia está allá, está en afuera y está en dólares. En cambio, si yo tengo una empresa que vende al mercado interno, en principio que el dólar esté barato no me resuelve nada, porque normalmente tengo que importar la maquinaria pesada, entonces me sale muchos pesos comprar un dólar. Y además, que el salario de los trabajadores sea bajo, tampoco me ayuda, porque si bien yo pago menos, esto es real, pago menos costo por producir, después esos trabajadores no pueden comprar lo que yo vendo. Entonces también se me cae la demanda. Con lo cual esta diferencia... y una más. Y además los impuestos a la importación a mí me benefician, porque yo produzco una mercadería como empresa destinada al mercado interno, yo produzco una mercadería que seguramente en Gran Bretaña, en Estados Unidos, se produce más económica. Entonces, si ingresa ese mismo producto por la importación sin impuestos, lo va a vender más barato. Con lo cual yo me fundo, porque nadie va a comprar el mío. Entonces, esta diferencia de intereses va a terminar siendo central en lo que tiene que ver con la representación empresaria a posteriori, e incluso hoy, digamos. Porque entonces aparecen dos sectores dentro de la propia industria muy diferenciados. Hasta ese momento, la contradicción que había planteado el peronismo y que se había planteado antes incluso, era la contradicción entre el agro y la industria. ¿Sí? O se fomentaba el agro o se fomentaba la industria. El país vendía materia prima o trataba de producir productos elaborados. Lo que hace en realidad lo que estaba pasando en la realidad, a lo que Perón le da una representación corporativa, es insertar una cuña dentro del mundo industrial. Entonces aparecen los industriales ligados al mercado externo, centralmente afiliados a la UIA, y los industriales ligados al mercado interno, centralmente afiliados a la CGE. ¿Sí? Entonces, esa diferencia la arrastramos hasta el día de hoy.
en la Argentina, en donde ya no existe la CGT, por otro lado. Tuvo la misma vida que el peronismo. O sea, no existió más. Existe, pero es muy chiquita. Sí existe la UIA. Esa diferencia se va a arrastrar a lo largo de toda la historia nacional posterior. ¿Escucharon en algún momento en los discursos públicos esta idea de la mayor parte de los trabajos, de los empleos privados, los producen las pymes, los generan las pymes? ¿Escucharon en algún momento? En el noticiero, en el diario de los padres. Bueno, es una idea que se escucha bastante en el discurso público, esta idea de las pymes son las que generan trabajo. Ese discurso está ligado a un modelo determinado económico y de país. Es un argumento para defender la idea de amplificar el mercado interno. Por el contrario, la idea planteada de que son las industrias de mercado externo las que consiguen invertir grandes cantidades de dinero, las que mueven la economía nacional, están más ligadas a una intención, un modelo económico más ligado al mercado externo. Y ahí aparece una novedad, porque entonces aparece un sector de industriales ligados al mercado externo que tiene intereses en común con la sociedad rural, o sea, con los grandes terratenientes exportadores. Justamente aparece esta unidad de intereses de buscar el dólar barato, la baja de costos laborales y de mejorar la colocación de productos en el mercado internacional. Y empieza a aparecer, aunque nunca se termina de concretar del todo, pero empieza a aparecer también una unidad de intereses entre los sectores industriales mercadointernistas, digámosle, y algunos sectores de la producción agropecuaria de pequeños productores, representados en la Federación Agraria, que empiezan a ver en ese mercado interno pujante la posibilidad de vender sus producciones sin necesidad de pasar por un intermediario. ¿Sí? Porque quien tiene una pequeña parcela agrícola o agropecuaria, en general, para vender en el mercado externo, no lo fleta a él al puerto, sino que necesita de un intermediario que le compre a él la producción y después la venda en el mercado internacional. Ese intermediario obviamente se queda con una porción del precio. De golpe la Federación Agraria lo que empieza a ver es si nosotros podemos vender esto en el mercado nacional a precio internacional, nos cierra bastante más. Pero para eso la gente lo tiene que poder pagar. Si no, lo vamos a tener que vender en el mercado internacional. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces lo que empieza a aparecer y se va a sostener después a lo largo del tiempo, cuando llegamos al 55, digamos, a la caída del peronismo, para darle un cierre a este periodo, nos encontramos con un 55 en donde tenemos una representación del mundo del trabajo, o sea, una representación sindical, que es bastante homogénea, o sea, que tiene una organización total para todo el mundo del trabajo, con el mismo esquema, organización por rama, afiliación obligatoria, que es masiva, que tiene las mismas prácticas, que tiene en general más o menos los mismos intereses, y sobre todo que tiene, por lo menos en el 55, después eso no se sostiene tan así, pero que tiene una misma afiliación ideológica. Los sindicatos son todos peronistas en el 55. En cambio nos encontramos con una representación del mundo empresario en el 55 muy fragmentada. Es más fragmentada todavía de la que teníamos antes del 45, porque aparece este nuevo sector industrial mercado internista. A diferencia de los sindicatos, además, que nosotros habíamos visto cómo se habían ido acostumbrado a hablar con el Estado, sobre todo los socialistas revolucionarios antes del 43, y durante el peronismo, los sindicatos no solo se acostumbraron a hablar con el Estado, sino que se acostumbraron a que todas sus reivindicaciones eran atendidas por el Estado, y ellos eran parte de ese Estado, y esto era para ellos algo deseable. A diferencia de eso,
las representaciones industriales o empresarias no hablaron durante todo este tiempo con el Estado. Y es más, se acostumbraron a verlo como un enemigo. La sociedad rural, que había hecho lobby y había sido parte integrante del Estado hasta el 43, empezó también a unirse con la Unión Industrial Argentina y a armar un discurso que veía al Estado como el gran enemigo. De golpe aparece este Estado encarnado por Perón, que muestra la potencialidad disruptora del Estado sobre los negocios de estas empresas. Hasta ese momento el Estado siempre había permitido y avalado e incluso fomentado a estos sectores de la producción. De golpe aparece alguien que muestra que el Estado puede no fomentarlo, y eso lo que hace es empezar a generar un discurso en donde el Estado es el gran enemigo, ¿sí? El gran enemigo de estos sectores ligados a la exportación. Y esa es la representación con la que nos encontramos en el 55. La empresaria no se va a modificar un montón hasta llegar a nuestros días. Van a ir cambiando las siglas, pero no se va a modificar un montón. La sindical sí, a lo largo del tiempo va a ir adquiriendo otras características, algunas características novedosas, sobre todo durante el periodo entre el 55 y el 66, que es lo que vamos a ver la clase que viene, porque va a empezar se va a tener que enfrentarse a una realidad de accionar en política sin el Estado peronista. Y esa va a ser toda una novedad, no solo en función de los actores políticos, que ustedes lo deben haber visto en historia, sino en el marco de la propia estructura sindical. La estructura sindical se va a modificar fuertemente. Bien, eso. ¿Quedó alguna duda de todo esto? ¿No?